Pero culturalmente, Grecia influyó muchísimo en Roma, ¿verdad? No obstante, el crecimiento que tuvo Roma, inicialmente como con el origen de la monarquía, posteriormente, como ustedes recuerdan en la historia, se conformó la república. Estas fueron las dos fases iniciales de Roma. Y desde que inició como monarquía, empezó su crecimiento las conquistas por el mundo. Posteriormente entró a una fase, entre comillas, democrática y creó la república. Y concluyó esa potencia mundial como el imperio. Esas son tres fases que la historia nos ilustra sobre el proceso de crecimiento de Roma. Y uno dice, bueno, si Roma fue tan fuerte, ¿cómo pudo influir tanto Grecia? Pero Grecia tuvo una incorporación o una influencia en el aspecto cultural, en las diferentes ramas de las artes, como la pintura, la poesía. Para ello están personajes como Virgilio, ¿verdad? Entonces, la Odisea, la Ilíada, y una serie de aspectos que en algún momento los hemos abordado y que son parte de esa influencia cultural que Grecia tuvo sobre Roma, ¿verdad? Y por eso, cuando hablamos de filosofía, nos referimos a ese origen. De tal manera que filosofía proviene de las voces filos, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. En consecuencia, en forma literal, se traduciría como, hablar de filosofía es amor a la sabiduría o búsqueda del saber. Es una constante permanente. De manera que el vocablo surgió por un sentimiento de humildad de Pitágoras, quien solía aclarar. Él decía, yo no soy un sabio, sencillamente soy un amante del saber. Así indicaba que la sabiduría y el amor a ellas son un proceso permanente de búsqueda, no un título. Es decir, la filosofía lo que busca es cuestionar, requerir, indagar. Es la búsqueda del saber, ¿verdad? Por eso es tan importante la misma, porque aunque se considera a veces insatisfecha una respuesta, eso quiere decir que no hay un convencimiento pleno de lo que se ha, digamos, de lo que se ha ido concluyendo. Siempre hay una constante búsqueda del saber, y de ahí es donde surgen las preguntas filosóficas como un mecanismo de profundizar en las inquietudes que surgen, ¿verdad? Ustedes han escuchado que muchas veces se dice, vos pareces filósofo porque hablas mucho. En algún momento, si lo que se conversa tiene sentido, es posible que esa frase o esa expresión tenga sentido, pero hablar mucho no es ser filósofo, ¿verdad? Porque muchas veces uno persiste en temas que son insistentes, pero sin sentido, y hay que tener cuidado. La filosofía no es terquedad, digamos, una discusión por discutir, sino que es una búsqueda del saber. Es, digamos, algo inquietante, pero con el objeto de saber, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna opinión al respecto? Teresa, digamos que nos Mi involucremos. licenciado, fíjese que yo estaba ahorita pensando en lo que usted está diciendo y la verdad no es cualquier
ponerse a hablar cualquier cosa, sino cuestiones con sentido, ¿verdad? Porque cualquiera puede venir a hablar y decir un discurso, pero sin sentido alguno. Sí, sí es importante, por eso es tan, digamos, tan valioso que antes de hablar hay que pensar qué se va a hablar, porque muchas veces uno ofende a las personas subestimando su conocimiento. Y Ayer me está decía, fuera de lugar, ¿verdad? Porque usted no vio la audiencia que tuvo este señor que fue capturado el día de ayer, uno de la planilla número 10. Él se pone a hablar cosas sin sentido en la audiencia y el juez, yo no sé si lo puso en su lugar o adecuadamente o no, pero sí, él estaba hablando cosas fuera de lugar, que sí queda el, el sistema de justicia da una mala impresión, entonces digo yo, no, él está ahí totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Fuera de sí. sí, escuché la parte airada de él en algún momento, tiene razón, incluso uno como abogado se cuestiona eso, porque él es abogado, lamentablemente, ¿va? Pero él estaba como emitiendo juicios de valor o con mucho prejuicio, actuando en contra del sistema y estando en manos del sistema. O sea, él tenía que ser prudente, digamos, en el sentido que si lo que están haciendo es político o es, digamos, no en el marco de la ley, él va a tener sus momentos para ejercer la defensa, pero no, yo no voy a pretender, digamos, ofender al juez y después decirle, disculpe, me equivoqué. Tiene razón, o sea, ese es un mal ejemplo de cómo a veces uno no piensa lo que dice, ¿verdad? Entonces, eh, y antes de hablar hay que saber qué se va a decir, porque caso contrario uno puede caer en un gran error. Ayer me decía una compañera saliendo de una reunión de trabajo, que tuvo una reunión ella en la mañana con dos colegas. Y en el marco de la reunión le dice ella a las dos personas, les invito a desayunar. Yo asumo el costo del desayuno, después de que habían abordado un tema de interés. Y una de las compañeras a quien había invitado le dice, no acepto tu invitación porque tú no tienes dinero. Imagínense qué nivel de ofensa le hizo, porque ella lo hizo con una buena intención y si les estaba invitando era porque tenía la capacidad de pagar el desayuno. Entonces la persona, si no quería desayunar o no quería que ella gastara, tuvo que haber dicho, te agradezco, pero yo ya desayuné, ¿verdad? Pero no decirle, no acepto tu invitación porque tú no tienes dinero. Realmente es humillante, pues, ¿verdad? Si no invita es porque puede pagar, si no, no invita, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, aunque parezcan pueriles, hay que tomarlas muy en cuenta porque a veces uno subestima la capacidad de la persona que está al frente y puede ser ofensivo. Y ya diciendo lo que se dijo, ya retractarse ya es complicado, ¿verdad? Así es que esa es parte de la importancia del saber reflexionar y el saber hacer los planteamientos. Y en ese sentido vamos a continuar en el sentido de cómo formular preguntas filosóficas. Les hice acá un resumen en el sentido de que tomemos en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en el mito de la caverna se evidencia que es más cómodo vivir en la oscuridad, atenidos a ideas falsas. Esta es una historia muy interesante. Ustedes pueden hacer la consulta del mito de la caverna. Y a grandes rasgos lo que se refiere al mito de la caverna es que uno en la oscuridad, o sea, en una caverna, uno puede hacerse muchísimas ideas, inventarse cosas, crear cosas, generar ficciones. Pero el problema es cuando se sale de la caverna y se enfrenta a la realidad, ¿verdad? Entonces, el mito de la caverna lo que quiere decir es que si uno no tiene, digamos, un concepto claro de las cosas,
o una dimensión de las cosas, los conceptos que manejan son muy cortos, o sea, se quedan muy reducidos a una lógica muy elemental, ¿verdad? Entonces, la vida en la práctica es diferente. Por ejemplo, ustedes están en casa. En casa tienen un ambiente ya conocido, habitaciones, áreas de recreación, en fin, y lo que conforme, digamos, la estructura de su casa. Pero cuando se sale a la calle, lo que encuentran es un tráfico espantoso, ¿no? Y si van a cualquier institución, se van a encontrar, si es del Estado, con una burocracia abismal. Y si es del sector privado, todo es monetizado, todo es interés económico. Pero son realidades distintas que uno tiene que saber asimilarlas, ¿verdad? En tal sentido, el pensar filosóficamente no es sencillo. No es algo a lo que se llega en forma espontánea. No es cuestión, digamos, de decir eso es lógico o es ilógico, ¿verdad? Por cierto, hay algunos textos que lo dejan a uno muy inquietos. Hay un libro que se llama, se me escapa ahorita el autor del libro, pero el título es La utilidad de lo inútil. ¿Qué comentario podríamos hacer en ese sentido? Es un italiano. Bueno, hay varios autores de ese tema, pero en una próxima ocasión les comparto el nombre del autor. Es un autor italiano, pero es un libro de por sí interesantísimo. No es muy grande, pero el manejo de conceptos es de mucha aplicación, porque uno a veces cree que lo inútil no tiene sentido, y a veces lo inútil tiene sentido. ¿En qué sentido? No hacerlo, ¿verdad? Si uno ve que alguien está actuando erróneamente, uno puede decir, bueno, que una inutilidad de persona o de situación. Pero si nosotros somos inteligentes y asimilamos ese error, ¿no sería interesante no cometerlo uno, no hacerlo, verdad? Y por ahí un poco va orientado la utilidad de lo inútil, ¿verdad? Diferente es Paquita, la del barrio, que le grita a uno, ¿verdad? Inútil. En primer lugar, implica el tener la capacidad para plantear preguntas sobre los problemas fundamentales. De hecho, como señala Tosi, nuestra capacidad para resolver esos problemas esenciales para el hombre depende en principio de nuestra capacidad para formularlos. Esto es muy interesante. Esa capacidad para formular esa problemática, ¿verdad? Y para hacerlo claramente. Por lo tanto, para entrar en la filosofía es necesario aprender a elaborar preguntas filosóficas, y las mismas tienen que ser racionales, ¿verdad? A eso nos referimos cuando estamos enfocándonos en aspectos filosóficos, porque es la razón lo que está de por medio, la razonabilidad. Por eso cuando uno lee una norma, y ya en su momento vamos a hablar de premisas y de las consecuencias. Cuando uno ve una norma, tiene que ver no solo el texto, sino el contexto en que se formuló, porque va mucho más allá, ¿verdad? Cualquier ley, cualquier aspecto que veamos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que está la parte medular de una ley?
la parte filosófica. ¿En los considerandos? ¿En dónde? ¿En los considerandos? Sí, es parte de la filosofía, los considerandos, sí. Ajá. Pero hay algo más, digamos, hablando del proceso de creación de la norma. ¿Podría ser en su espíritu, licenciado? Sí, ahí es donde se describe, donde se extrae el espíritu de la ley. Ujú. ¿En su objeto? No, La razón de ser de la ley o el por qué fue creada. ¿Y dónde está ese contenido de la razón de ser? ¿Dónde se ilustra? ¿Dónde se, digamos, se expone? ¿Será en la interpretación, Lick? Sí se interpreta, digamos, la parte medular, pero ¿dónde está contenido? Hagamos un pequeño esfuerzo del proceso de creación de una ley, ¿verdad? En las discusiones, licenciado. Desde cómo surge la iniciativa, ¿no? En las discusiones de la iniciativa de ley. En algún momento se aborda el tema, pero para ser más concretos, siempre que veamos una iniciativa de ley, va acompañada. ¿Una necesidad, Lick? Sí, sí, obviamente tiene que obedecer a una necesidad. Ajá, por ejemplo, hoy teníamos una reunión en una de las instituciones del Colegio de Abogados y les comentaba yo la necesidad de profundizar en las reformas, porque hay un fenómeno que se está dando en este momento que tiene relación con lo que dijo la compañera inicialmente, que hay vacíos legales, ¿verdad? Entonces es necesario trabajar en esos temas para provocar reformas que vengan a cubrir esos vacíos, porque como les decía yo, el derecho surge de los hechos, ¿verdad? El derecho es dinámico, es cambiante, la sociedad como tal es así, y el derecho no puede ser, digamos, aparte de esa dinámica. Entonces, la misma situación social va generando la necesidad de crear nuevas normas o superar las que ya existen, ¿verdad? Por eso es un tema interminable la creación legislativa, porque siempre habrán nuevas cosas. Independientemente de la tecnología, hay una serie de cosas que están dando que es necesario regular. Pero en concreto, sobre lo que hablamos, encontramos el espíritu de la norma en la exposición de motivos. Siempre que vean una iniciativa de ley, tiene que haber un apartado muy, muy sustancial que se refiere a la exposición de motivos. Y la exposición de motivos lo que refleja es el interés, el fondo, el espíritu, el mensaje. ¿Qué se pretende, ¿va? Con esa nueva ley, ¿verdad? Por eso, siempre que lean un libro, tomen en cuenta el texto, que es el contenido del mismo, y el contexto en el que se desarrolla o que se presenta, para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, la situación actual del mundo, no dudo que no solo Latinoamérica, sino el mundo, está a la expectativa de lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay digamos, un efecto que no solo puede favorecer, sino que más que todo puede afectar a las diferentes naciones, ¿verdad? Cuando hay imposiciones. Ayer decía el personaje, por ejemplo, el que les hablo, la paz se logra con la fuerza, dice, ¿no? Yo espero que esa frase no quede para la historia como una frase célebre, porque de filosofía no tiene nada, ¿no? Pero él así decía, o dice, ¿no? La paz se logra con la fuerza. Entonces, es cuestionable, pero es una realidad. Entonces, sí es importante, digamos, ver las cosas en su conjunto. Pero en
en relación a lo que abordábamos, es importante tomar en cuenta la exposición de motivos. Y obviamente los considerandos también son parte del enfoque filosófico de la ley, ¿verdad? Porque de hecho tampoco pueden haber muchos considerandos, hay parámetros hasta en cuanto al número de considerandos para que sea, digamos, admisible, ¿verdad? Y en ese sentido, es importante también abordar el tema, aparte de saber preguntar, ¿cuáles son las áreas de interés de la filosofía? ¿No? Según Immanuel Kant es un filósofo alemán muy moralista. Él nos decía, el dominio de la filosofía da origen a las preguntas siguientes. Y él nos cuestiona, ¿qué se puede conocer? Imagínense, ¿qué se puede conocer? Es un concepto muy general, amplio, que deja ahí solo el mensaje. ¿Qué se puede conocer? También se preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se necesita esperar? ¿Y qué es el hombre? Alguien podría decir, eso es etérico. Y en algún momento puede considerarse como tal. Pero uno como ser humano es trascendente, ¿verdad? Y evidentemente, cuando alguien, digamos, se orienta propiamente a lo material, podemos caer incluso en algún momento en corrientes de carácter, digamos, religioso, como por ejemplo los gnósticos, los que no creen en Dios, ¿verdad? O los que sí creemos, los cristianos, ¿verdad? Independientemente del credo que sigamos. Y la filosofía en algún momento sí puede interpretarse como que es contraria al cristianismo, porque algunos se consideran ateos, ¿verdad? Pero no confundamos este tipo de cosas, porque lo importante aquí, bajo el punto de vista filosófico, y hacia dónde vamos o qué pretendemos, es tener los elementos fundamentales para poder interpretar la norma y aplicarla. Y ser personas y ser profesionales que tenemos la capacidad de cuestionar. No por cuestionar, sino que por profundizar, ¿verdad? Es terrible cuando uno cae en un aspecto pasivo o acomodaticio, ¿verdad? Es terrible el no tener criterio. Ustedes han visto muchas personas que a cambio de no tener problemas o no opinan o se sujetan a todo y a todo dicen sí. Y aunque sea contrario o a sus intereses o a su conveniencia aparentemente, ¿verdad? Entonces, no es lo más sano, ¿verdad? Si bien no se trata de ser una persona muy compleja en el sentido de que lo contradiga todo, no se trata de eso. Se trata de tener una personalidad equilibrada, razonable, ¿verdad? En su comportamiento, porque en algún momento uno puede acomodarse, pero va a llegar un momento en que eso le va a afectar. Incluso le puede afectar psicológicamente, porque puede resultar haciendo cosas que no le gusta hacer, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo no comento nada porque mi jefe se enoja, por ejemplo, los que trabajan. No se trata de que el jefe se enoje o no se enoje. Y tampoco se trata de no respetar la autoridad. Pero sí se trata de ser consecuente con uno mismo, ¿verdad? Porque si no somos así, peligroso porque nos equivocamos de carrera, ¿verdad?
¿O qué opinan? ¿Algún comentario? Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Gusto en Buenas tardes. saludarlo. Pues sí no deja de tener razón, pero digamos, aquí nosotros como estudiantes, a través de los semestres, pues hemos visto que en su momento dado, pues hay catedráticos muy autoritarios en su criterio de impartir el curso, y lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Y a veces uno levanta la mano para pedir una opinión que difiere con la de ellos, y a veces uno se topa con una pared, ¿verdad? En la cual pues es lo de ellos y punto. Entonces llega un momento de contradicción en el cual dice uno, mejor me reservo mi derecho de opinar y estudio. Así como hay catedráticos que también a uno le dan la libertad de opinión y de expresar lo que uno piensa en determinada aplicación de una norma. Ese es mi comentario, licenciado. Interpreto en la dimensión que usted está haciendo su planteamiento. Sí, en el tema, digamos, si nos referimos a la parte de docencia, sí son fenómenos que creo que todos los hemos vivido y no cabe duda que los vamos a seguir viviendo, los van a seguir viviendo, ¿verdad? Es cierto. Se dan ese tipo de cuestiones que muchas veces uno lo lamenta, ¿verdad? Porque sin caer en contradicción, la cátedra tiene que ser respetuosa, pero también tiene que llevar un componente democrático, ¿verdad? No puede uno caer en el autoritarismo, y aunque lamentablemente hay quienes sí tienden a manejarse de esa manera, y lo maneja, y a veces se refleja en los mismos exámenes, porque a todos nos ha pasado que a veces si uno no da una definición, como se ha dicho en clase, se considera mala. Entonces, sí, lamentablemente el que lo hace así, pues qué pena, ¿verdad? Porque lo importante en una definición es que vayan los conceptos y que se defina y que se tenga claro hacia dónde se va, o sea, qué pretende decirse. Porque caer en la memorización es lo contrario de lo que estamos diciendo. La educación, si la educación la seguimos manejando bajo el punto de vista memorístico, estamos mal. Estamos mal, porque la educación tiene que ser una oportunidad de crecer. La educación debe significar interés de aprender, de profundizar, ¿verdad? No se trata de competir o de tratar de ser mejor propiamente que otros, no. Se trata de aprender y saber aplicar ese aprendizaje, porque si uno no sabe aplicar lo que está aprendiendo, pues también está equivocado. Evidentemente, cuando se enfrenta uno a un docente de esa naturaleza, pues uno tiene que ser cuidadoso, porque uno dice, bueno, a mí me interesa ganar la clase, no discutir con el docente. Y si él lo hace feliz de esa manera, evidentemente se evita unos problemas, especialmente en las universidades donde hay libertad de cátedra, ¿verdad? Porque hay universidades, algunas que le llaman, sé que es una falta de respeto, pero algunos dicen universidades de garage, ¿verdad? Perdón. ¿Me permiten un segundito, por favor? Sí, Sí, licenciado.
Continuamos. Decía que basta lo que el comentario que hacía el compañero Rolando. Sí, efectivamente hay que ser prudente. Es complejo porque también si uno no hace valer ciertas cosas, tiene consecuencias, ¿verdad? Pero ante todo, seamos prudentes. Si en algún momento consideramos que aunque a veces la persona esté equivocada, pero no estamos en las condiciones de digamos, de polemizar, reservémonos mejor el comentario. Lo entiendo porque en una ocasión me pasó a mí, estaba recibiendo una clase relacionada con el tema social. Yo era muy joven, pero tuve la oportunidad de trabajar 5 años. Mi primera experiencia laboral fue 5 años en la vicepresidencia de la República. Entonces, tenía una relación de muchísimo aprecio ahí con tanto, más con el vicepresidente de ese entonces que con el presidente, pero de esa cuenta, pues conozco bastante a fondo el Palacio y la Casa Presidencial, pero yo estaba en un programa que tenía que ver con el tema de regionalización. Entonces, nosotros trabajábamos en el tema de capacitaciones y distribuíamos muchísimas leyes aplicables al tema. Y en una ocasión en clase, que se unieron 2 secciones, el docente empezó a hablar de una de esas leyes y empezó a hablar oprobios de la ley. Y no se había dado cuenta que hacía como 15 días el Congreso había modificado el artículo que él estaba cuestionando. Y yo tal vez fui imprudente, ¿verdad? Reconozco, pero no lo hice con el ánimo de hacerlo quedar mal. Pero levanté la mano, le pedí la palabra y le dije, licenciado, disculpe, pero todo lo que usted está diciendo no es aplicable, le dije. ¿Por qué, compañero? Imagínense la carita que me puso, ¿verdad? Porque ese artículo ya fue derogado, le dije. Casi lo mato a ustedes. Para él fue una ofensa, pues, ¿verdad? Y ahí, a veces lo veo en la calle y creo que se recuerda cuando me mira porque estamos vivos los dos. Pero se enojó muchísimo. ¿Cómo me prueba usted eso? Me dice. En la próxima clase, con mucho gusto, Lick, le dije, yo traigo algunos ejemplares de esa ley, le dije. Y no quise seguir discutiendo porque se enojó muchísimo. ¿Ah? Y él tuvo que haber sido sencillo también, en el sentido de decir, bueno, miren, es parte de la dinámica, que uno no lo sabe todo, y en este caso yo no tenía conocimiento de que ese artículo ya se había reformado. En la siguiente clase yo llevé más o menos 100 ejemplares de esa ley, porque nosotros teníamos miles ahí para distribuir, y las proporcioné sin el ánimo de estar ahí haciendo campaña, sino que simplemente cumpliendo con el compromiso. Y efectivamente, lo que él estaba explicando no era cierto, ya había sido superado. Entonces, afortunadamente no perdí la clase, pero en ese momento sí casi yo dije, la perdí por el comentario que hice, ¿va? Entonces, volvemos a la prudencia, ¿verdad? En cuanto a la explicación que nos plantea Kant, filosofía del ser, él nos dice que se construye a partir de la pregunta fundamental, ¿qué es lo que existe? Su respuesta conduce al filósofo a reflexionar acerca de la realidad. ¿Qué es lo que existe? ¿Verdad? Entonces alguien dirá, bueno, esto es etéreo, ¿verdad? Pero es así, la filosofía es así, ¿verdad? Porque se cuestiona, digamos, así como se cuestiona el ser, el no ser, la nada, el todo, en fin. Son preguntas que se hacen. ¿Qué es lo que existe? Porque para la filosofía existe lo que está en la razón. No siempre coincide con la parte práctica, ¿verdad? Es parte del cuestionamiento. ¿Qué es lo que existe, verdad? Una segunda interrogante. Filosofía del conocer.
que son las áreas de interés de la filosofía. Se fundamenta a partir de la primera de las preguntas planteadas por Kant. ¿Qué se puede saber? Y es inmenso, pues, lo que se puede saber. Con ella se construye una teoría del conocimiento. Y aquí, cuando hablamos del conocimiento, es importante que profundicemos un poquito en esta área. ¿Cómo, según su leal saber y entender, y según la experiencia que tenemos, cómo se inicia la formación del conocimiento científico? Generando una pregunta, una hipótesis. Desde la observación. Es correcto, observación. ¿Qué más podríamos abonar? ¿Se iniciaría con un problema, licenciado? Problematizar una cosa, sí, puede ser, claro. De hecho, las investigaciones que se hacen en tesis es problematizando un caso, ¿verdad? Licenciado, podríamos asumir que tenemos un conocimiento cuando tenemos ese mismo conocimiento de una cosa, cuando conocemos su causa. Y a partir de ahí vamos a tener ese conocimiento a través de esa causa, de ese efecto, de algo que se hace, se produce. Sí, algo que inquiete, algo que llame la atención. Indagando también podría ser, licenciado. ¿Cómo? Indagando. Indagando. O a partir de un diagnóstico, también podría ser un diagnóstico previo. ¿Qué otra forma podríamos? Por inducción, licenciado. Puede ser inducción o puede ser deducción, que es parte del proceso, sí. Ajá. Sí, todas las ideas que se han dicho son válidas y efectivamente una forma de investigar es problematizar, crear, digamos, la duda, cuestionarse. Pero se inicia el procedimiento científico a través de un procedimiento empírico. Lo empírico es parte para llegar a lo científico, ¿verdad? De esa cuenta, tal como dicen los compañeros, la observación es importante. El método de observación es importante, ¿verdad? Porque eso nos lleva a la creación de una idea. Ya teniendo la idea, llegamos a un concepto. Y así es como vamos avanzando hasta obtener los objetivos que pretendemos. Pero en ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que el aspecto empírico es parte de un proceso científico, ¿verdad? Por eso a veces tiene mucho cuidado, digamos, cuando no se respeta una costumbre o no se respeta el conocimiento empírico. Ustedes han escuchado muchas veces que los campesinos en el occidente de nuestro país no aceptan a veces la presencia de agrónomos, por ejemplo, en el agro. Porque el perito agrónomo o el ingeniero agrónomo, por su misma formación, llega un momento en que estima que conoce mucho más que un campesino o que un productor de hortalizas, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces fracasan porque pretenden imponer prácticas que el campesino no las admite, ¿verdad? Por supuesto que eso es cuando el gobierno, digamos, genera algún programa que genera algún interés. Regularmente eso no pasa, pues, pero ahí encontramos muchos ejemplos del conocimiento, digamos, originario. Entonces que hay que respetarlo porque ellos observan. Una cosa, por ejemplo, elemental. Tal vez aquí nos salimos aparentemente de clase. Este es un conocimiento, digamos, empírico aplicable al agro.
Ustedes sabían que no se puede sembrar, por ejemplo, maíz cuando la luna está tierna, en ese movimiento lunar. ¿Creen ustedes en algo así? ¿Habían escuchado algo así? Sí, mi papá hablaba de eso. Sí, licenciado. Sí, cualquiera dirá, ¿y qué tiene que ver la luna? Le pueden decir a uno, vos estás en la luna, ¿verdad? Estás bateando, estás out, estás, en fin, cualquier cosa le pueden decir a uno, ¿verdad? Viejo loco, en fin, cualquier cosa. Pero no, tiene sentido. Hay una influencia, digamos, en ese movimiento lunar, en el crecimiento de la planta. La planta nace, o sea, germina y crece, pero regularmente no da fruto, no da producto. Se le va en crecimiento, pero es una cosa increíble. Otro ejemplo que les puedo dar, digamos, en la parte, digamos, práctica. Talar un árbol, por ejemplo, para, digamos, construir una cabaña. Y talar una viga que va a ser utilizada para la construcción de una cabaña en el momento en que la luna está tierna, que está en proceso de digamos, de luna llena o de cuarto creciente. ¿Saben cuál es el efecto de cortar un árbol en ese momento? Se pica rápido. Es correcto. Se vuelve harina. Se pica. Y cualquiera dirá, hay mecanismos para que no se pique, pues, pero ese es otro proceso, ¿verdad? Pero en general, si se corta, se pica. Entonces, cualquiera dirá, bueno, eso no es cierto. Pero yo sí les digo, es cierto, porque yo lo he visto. Entonces, esos son conocimientos empíricos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si se profundiza en los mismos, llega un momento en que se va a entender o se va a admitir las razones por las cuales o las causas por las cuales se da. Pero, volviendo al concepto, parte del conocimiento científico se origina con la observación y con el conocimiento empírico, ¿verdad? Pero fundamentalmente con esos elementos problematizamos un caso y empezamos un proceso de investigación. Por eso cuando a ustedes me imagino que ya les han hablado un poco sobre la creación de su tesis de pregrado, ustedes tienen que encontrar un tema que sea problematizado, que permita, digamos, profundizar, diseñar objetivos, obviamente, crear una hipótesis, ¿verdad? Pero probar en el proceso investigativo si es como lo plantean o no, ¿verdad? Así es que para todo esto nos sirve la filosofía, para interpretar, para problematizar, para cuestionar, para conocer y para opinar sobre puntos de vista, ¿verdad? Otro aspecto que es importante, que es también un área de interés de la filosofía, es la filosofía del hacer. Esta área filosófica intenta responder a la segunda de las preguntas planteadas por Kant. ¿Qué debo hacer? Se refiere a las reflexiones en las que se analiza el accionar humano. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Entonces, son preguntas trascendentes que nos permiten, digamos, ir más allá y cuestionar, ¿verdad? Porque si algo es trascendente es el ser humano, ¿verdad? Bajo todo punto de vista, bajo el punto de vista religioso, científico, educativo, lo que sea. Nosotros somos seres trascendentes, ¿no? Una cosa es la materia y otra cosa es el espíritu, ¿verdad? Pero la trascendencia es, digamos, no fácil de asimilar porque es un mundo desconocido, ¿verdad? Y la filosofía nos permite, digamos, cuestionar en cuanto a la trascendencia del ser humano, ¿verdad? Y en ese sentido, para ustedes como estudiantes universitarios resulta fundamental reflexionar sobre la filosofía de la ciencia,
Se supone que la universidad se construye con conocimientos científicos y estos datos deben ser lógicos, ¿verdad? Y coherentes, ¿verdad? Y ustedes van a aplicar a diario, digamos, los conocimientos científicos, porque ya le van a buscar la forma a las cosas, no se van a quedar solo con un concepto, sino que van a decir por qué, ¿verdad? El porqué de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cada 4 años nosotros tenemos un diferente gobierno, ¿verdad? Nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿por qué en Guatemala nunca en la historia, óigase eso, nunca en la historia un partido político ha repetido una elección? ¿Qué opinan de eso? Algo podría ser su gestión que no fue la que esperaban. Luego también puede incidir la cantidad de partidos que se lanzan nuevamente a la próxima candidatura haciendo una partición de los votos. Y sabemos por lo leído y lo visto que muchas veces hasta se pueden, es algo que estoy sacando conjeturas, hasta rifar a quién le toca llegar al gobierno. Aunque es algo descabellado decirlo, ¿eh? Porque en las últimas 3 elegimos al menos peor de los que llegaron a las instancias finales, pero yo considero más que es por la mala gestión que han realizado en su administración, que no vuelven a quedar. Sí, no cabe duda que hay elementos en ese sentido, ¿verdad? Porque si alguien no convence o no cumple con lo que ha dicho, pues la población se cansa y no replica. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a un lado del mapa, rumbo al norte, el país mexicano es un país distinto al nuestro en el sentido que nosotros somos un estado unitario. México es un estado federal, tiene un Senado, tiene un Congreso y tiene, digamos, sus propios estados, ¿verdad? La conformación es un tanto distinta. Es un país que ha sido revolucionario, un país que grande, produce mucho, de todo, especialmente la música, ¿verdad? Nos influye muchísimo en nuestro nivel, ¿verdad? Culturalmente México influye mucho en nosotros, ¿verdad? Aquí no conocemos algunas de las canciones de Arjona, pero cantamos las de Chente todos los días, ¿verdad? Incluso cuando uno está en México, a veces uno conoce más de México que los mexicanos. Pero en México, a pesar de lo revolucionario que ha sido históricamente, es increíble cómo han repetido muchos gobernantes. Incluso la actual presidenta obedece al mismo partido que llevó a López Obrador, a AMLO, ¿verdad? En condiciones modernas, ¿ah? ¿Verdad? Si nos vamos al lado de Centroamérica, nos encontramos con Bukele, presidente distinto, interesante la gestión del señor, en base a una serie de cuestiones internas, sin modificar la Constitución, hicieron un zigzag y la población votó por él y él está gobernando, ¿verdad? Y así podríamos ir revisando cada país, pero regresamos a nosotros. No se repite. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser que sea la mala gestión? ¿Verdad? Porque si recordamos el gobierno anterior, yo creo que fue la esencia de la corrupción, ¿verdad?
y el actual la esencia de la decepción, pero bueno, algo tiene cada uno. Pero lo interesante es que no se repite. Y las razones pueden ser distintas, ¿verdad? Porque siempre resultamos votando, pero no eligiendo, ¿verdad? Entonces, es lamentable que estamos digamos, en un año que se supone que ya debimos haber pasado la época de la conquista, de la colonia, ya pasamos la época medieval, la edad del bronce, y a veces pareciera que nos quedamos en la etapa medieval, ¿verdad? Entonces, son preguntas que surgen. ¿Por qué somos así? ¿Ah? Como dice alguien, estamos como estamos porque somos como somos, ¿verdad? Entonces, a veces somos apáticos, no participamos, ¿verdad? Criticamos, pero no hacemos. Entonces, a veces dice uno, ¿qué nos pasa, verdad? Afortunadamente, somos un país resiliente y somos un país realmente bendecido, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que sucede, a veces salarios bajos, en fin, a cualquier parte que salgamos del país, encontramos en la carretera verduras, frutas, siempre encontramos algo que se aprecia, que se disfruta, ¿verdad? Les digo esto porque cuando uno tiene la oportunidad de ir a otro lugar, hay cosas que son críticas. Por ejemplo, y en esto sí me voy a referir a nuestra querida alma mater, la formación nuestra históricamente tuvo una tendencia bastante de izquierda, al extremo que nosotros cuando estudiamos historia de la cultura o profundizamos en la patria del criollo o entramos un poco en el tema social, el enfoque inicialmente había mucha carga materialista, ¿verdad? Contraria al funcional estructuralismo. Entonces, y en gran medida había un sesgo, digamos, ideológico orientado a lo social con características orientadas a tendencias de izquierda, ¿verdad? Incluso en algún momento, cuando se hablaba de teorías, se privilegiaba hablar del socialismo, que la máxima aspiración era llegar al comunismo, ¿verdad? Afortunadamente, actualmente, esas teorías están, especialmente la teoría comunista, sin despreciar el trabajo intelectual de Karl Marx, porque Karl Marx fue un científico, fue un personaje de la historia que dejó una serie de huellas y un conocimiento impresionante, ¿verdad? Pero él aspiraba a que se podía llegar al comunismo, como la paz, digamos, absoluta, y al Estado sin clases, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto? Porque la realidad es otra, ¿verdad? El comunismo fracasó, ¿verdad? Se intentó llegar, pero nunca se logró. Y no se va a lograr, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar antes de la pandemia haciendo una visita a Cuba, ¿verdad? Y Cuba es un país hermoso, fue una ciudad impresionante en su momento. Culturalmente tiene lo suyo, pero es una sociedad que se quedó en los años 50 o 60, ¿verdad? Dramática. Muchos podrán hablar de las maravillas educativas, que por cierto, muchos adelantos profundizan mucho en la educación y en el deporte, pero como sociedad en general es deprimente y es lamentable. Uno llega sonriente, pero desde que llega al aeropuerto empieza a sollozar. Y cuando sale de Cuba, sale llorando, no porque dejó un amor, sino porque da tristeza, digamos, la vida real del cubano, pues, ¿verdad? Complicadísima, ¿verdad? Uno como turista la pasa de maravilla. Sus playas,
el servicio, su gente es noble y todo, pero la condición en la que viven, lamentable. Entonces, y aún ellos, como tienen una formación de 50, 60 años, algunos, lamentablemente, creo que aún están en la caverna, ¿verdad? Porque no han visto, digamos, una realidad distinta, ¿verdad? Entonces, para ellos hay que hacer cola para conseguir gasolina. Salarios de $20 al mes, una cosa espantosa. Entonces, no es que esté hablando mal del país, sino que esté hablando mal de las teorías, ¿verdad? La teoría que es masa y que pretende, digamos, destruir las clases, no lo lleva uno a ningún lugar. Obviamente yo respeto si alguien piensa así, pero les manifiesto que en la práctica las condiciones son dramáticas, ¿verdad? Entonces, sale esto por la necesidad de que uno como profesional universitario tiene que ampliar sus conocimientos para crear un concepto, digamos, lo más objetivo posible, obviamente con prudencia, ¿verdad? Pero no, digamos, irse de bruces con algún concepto sin tener un análisis más a fondo de lo que se pretende con ello, ¿verdad? Y para ir concluyendo, es importante también manifestar que cualquier ciencia necesita tener certeza sobre sus conocimientos. Por ello, todo se plantea al menos estos 3 aspectos filosóficos básicos. Definir la esencia de su objeto de estudio, el ser ontológico. Es importante definir la esencia de su objeto de estudio. Establecer la forma de llegar a un conocimiento profundo, certero del mismo. Aquí estamos hablando de conocer, de nociología, ¿verdad? Y por último, identificar el procedimiento para su utilidad, el hacer, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál dijo el último, licenciado? Perdón. el hacer, digamos, identificar el procedimiento de la unidad práctica, el hacer, ¿verdad? Gracias. Ajá. Entonces, hay cosas que parecen etéreas, pero no son etéreas, sino que son concomitantes o tienen relación una con la otra. Poco a poco vamos a ir profundizando. Vamos a tratar en la próxima clase de definir un número, tal vez definir 1 o 2 textos para que nos sirvan de referencia y que en el marco del programa, sin salirnos del programa, tratemos de tener más elementos, porque lo importante es profundizar, tener los principios, las ideas, y en base a las ideas, ir, digamos, profundizando en los temas de interés, ¿verdad? Y por eso esta clase tenemos que hacerla lo más práctica posible, en el sentido de investigar un poco, de intervenir, de participar, no memorizar, definitivamente, sino que de aplicar los conocimientos y aprender a escudriñar. En algún momento vamos a tomar, por ejemplo, una norma, la vamos a interpretar y vamos a establecer, digamos, sus premisas y lo que pretenden, ¿verdad? Porque cuando uno está ante un juez, uno no va a leer la norma, uno va a exponer el caso concreto ajustado a la norma, ¿verdad? El juez, por principio, conoce la ley, ¿verdad? Pero uno conoce, digamos, los hechos, porque los hechos conforman la verdad histórica del caso. Y entonces uno ilustra al juez para que él en su momento aplique la ley, ¿verdad? Y por eso es así como, digamos, aprendemos a disertar, ¿verdad? También es importantísimo aprender a interpretar, ¿verdad? De hecho, cuando planteamos un memorial, hay un apartado de hechos, y en los hechos va la ilustración del caso, ¿verdad? Y aparte la petición, que ya la petición es lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, si hay una notificación
que no cumple con la ley. Por ejemplo, una primera notificación de una demanda, que le notifiquen a una persona ajena a la persona, digamos, imputada o a la persona, digamos, demandada. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo? Con confianza. A ver, Gaby Madrid, ¿qué me puede decir? ¿Qué hacer ante una notificación que no me la hicieron a mí? Si me están demandando, pero no me notifican a mí la demanda, se la notifican a otra persona. ¿Qué nos dice la ley? Si no me la notifican a mí, se la notifican a otra persona, mencionó. Se le entrecortó un poco. Sí, que digamos que le pretenden demandar a uno, pero esa demanda se la notifican a otra persona. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tendrían que volver a hacer la demanda porque no me la están notificando a mí. Pero ¿cómo hago del conocimiento del juez dicho extremo? Bueno, no se preocupe. Cuando se dan ese tipo de casos, no siempre, digamos, se logra, porque muchas veces también se utilizan ardides. Pero si uno tiene conocimiento por una tercera persona que fue notificado de X cosa, la notificación no está bien hecha de acuerdo a la misma ley del organismo judicial o la ley del procesal civil, ¿verdad? Que hay un apartado sobre las notificaciones y que la primera notificación tiene que ser personal. Entonces, la persona que recibe la notificación que no es hacia ella y que por error la recibió o la presionaron o algo por el estilo, lo que tiene que hacer es devolver esa cédula de notificación al órgano jurisdiccional, indicando que ella no conoce a la persona, digamos, demandada y que como tal no es responsabilidad de ella. ¿Por qué? Porque si no se devuelve esa cédula, por ejemplo, ante un juicio ejecutivo o un sumario, que los periodos o los plazos son muy cortos, llega un momento en que pueden hasta decretar la rebeldía de la persona sin que la persona esté defendiendo, sin que tenga conocimiento de ello, o que le pretenda, digamos, seguir notificando en los estrados de tribunales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que procede es la devolución o, en todo caso, la nulidad, pedir la nulidad del acto notificado. Y el juez, conocedor de la ley, se va a dar cuenta de que no es legal la forma en que se notificó. Entonces, allí estamos aplicando conocimientos filosóficos, conocimientos jurídicos, porque estamos interpretando que hay un mal procedimiento y que nosotros en el ejercicio del derecho tenemos que hacer valerlo, porque si no, lo asimilamos, lo admitimos y tenemos que tomar el juicio en la fase en que se encuentre, ya sin el procedimiento de plantear las excepciones previas que proceden o la contestación negativa de la demanda o el allanamiento eventualmente, pero lo importante es tener ese concepto, digamos, ilustrativo para poder reaccionar, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio. Hay abogados que pierden el juicio sin haberlo enfrentado, porque lo primero que dicen es, eso está difícil, vos ahí lo vas a perder. El abogado que piense así ya perdió, ¿no? Porque tiene un pensamiento negativo. No es un pensamiento acucioso de decir, bueno, analicemos el caso. Veamos si hay errores en el procedimiento, errores en el planteamiento. Veamos si esto ya prescribió. Veamos qué excepción cabe. O en algún momento decirle, el planteamiento está bien hecho.
se puede hacer esto o lo otro, sin crear una expectativa, porque hay otra, está la otra vertiente. No te preocupes vos, eso lo ganamos, olvídate vos. Eso es como pan comido. Dame un anticipo de tanto y yo te garantizo que eso se resuelve. Tampoco, no seamos así. Ni seamos pesimistas en el sentido de decir que eso ya se perdió, porque si alguien piensa así, mejor que hable con Mechito, ¿verdad? Y también el ser muy triunfalista no es lo correcto, porque crea una falsa expectativa, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de ser objetivo, cuidadoso, ¿verdad? Luchar por el derecho, hacerlo valer, pero con inteligencia, ¿verdad? Entonces, y ver toda la normativa, porque muchas veces uno se queda solo con la norma y no va más allá. A veces, los artículos supletorios o en la integración de la ley encontramos la respuesta, ¿verdad? Por eso es que el conocimiento que debemos de desarrollar es holístico, porque no vamos a quedarnos, por ejemplo, solo con derecho civil, ¿no? Porque hay casos penales, fíjense, que se ganan aplicando normativa civil, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y eso cómo? ¿Verdad? O a veces un caso penal se puede ganar aplicando el código notariado, ¿verdad? Ya en su momento podemos hablar de un caso concreto, pero por eso las normas se integran, ¿verdad? No son unidimensionales, ¿verdad? Por último, es importante dejar un concepto aquí breve que dice sobre la filosofía, un concepto general elemental. Filosofía se encarga de reflexionar sobre los temas más profundos que interesan al ser humano. Filosofía se encarga de reflexionar sobre los temas más profundos que interesan al ser humano. Su empeño va más allá de lo inmediato. No le interesa tanto conocer una realidad concreta, lo cual es propio de las ciencias, es decir, lo concreto va orientado a la ciencia. Realiza una mirada telescópica, profunda y abierta a las preocupaciones humanas fundamentales, ¿verdad? Cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo concreto. La filosofía es pensar, es hacer, es saber, es razonar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, estimadas amigas y amigos? Si no la sabemos, la inventamos, y si no la preguntamos, y algo hacemos, o la dejamos en suspenso. Estamos bien, Lick, gracias, muy amable. De acuerdo. Bien, pues es un gusto compartir una segunda oportunidad. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, que es presencial. Tratemos de llegar todos, porque me interesa que definamos el tema de los grupos, porque los tiempos aquí en la academia son muy cortos. Yo sé que son varios los cursos, son 5, ¿verdad? Los que implican cada semestre, y todos son importantes, todos necesitan su tiempo, pero si nos organizamos y somos disciplinados, para todo hay tiempo, ¿verdad? Cada uno con su momento. Entonces la idea es ser ordenado y consecuente consigo mismo, porque si el fin de semana lo dedicamos a otras cosas, se nos escapa el tiempo y después ya llega el lunes y ya estamos desvelados, veo cansados. Entonces, todo en su oportunidad, todo en su momento. Les deseo éxitos en el presente año escolar, educativo. Y la idea es avanzar, porque ya cuando uno esté en el 9º semestre ya está aspirando al 10º, porque eso le permite cerrar pensum y ya uno va pensando en su trabajo de tesis y paralelamente preparándose para los privados, ¿verdad? Y algo que es importante que a uno a veces no le dicen es que
cerrar es una etapa interesante y necesaria, obviamente, ¿verdad? Pero cuando uno cierra y ha hecho un estudio un poco muy superficial, cuando empieza a estudiar los privados se da cuenta de que Descartes tenía razón, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Perdón, Sócrates, ¿verdad? Descartes decía, pienso, luego existo. Es un concepto que ha sido ya superado, ¿verdad? Porque a veces no se piensa y sí se existe. Pero filosóficamente él decía así, ¿verdad? Pero les comento, no basta cerrar. ¿Es importante? Sí. ¿Es un objetivo? Sí. Pero si llevamos un estudio metódico y tratamos de ir profundizando en cada materia, efectivamente, cuando llegamos a la fase de los privados, tiende a facilitarnos. Porque si lo hemos hecho así como muy abruptamente y con poca consistencia, o que a veces no le pone uno mucha atención a una clase, dice uno, esta clase es de relleno, mucha, esta no interesa. ¿Ah? En el camino se da cuenta de que sí interesa, ¿verdad? Y todo es importante, todo es concomitante, ¿verdad? Entonces todo suma. Y cuando uno está ante la terna de examinadora, ahí sí que las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, y se van a dar cuenta que cuando empiecen a estudiar el privado, van a decir, esto no lo vi, o van a profundizar. Pero si ustedes llevan un estudio metódico del 9º semestre y el 10º lo recuperan al máximo, algunos tienen la capacidad de estudiar 3, 4 meses y al siguiente año ya ganaron una fase, ¿verdad? Si son pilas, si son metódicos. Si lo dejan al libre albedrío, pueden pasar años y no se atreven a someterse al privado porque tiene lo suyo. Así es que mi sugerencia es, prepárense, dedíquenle tiempo y aprovechen ese esfuerzo que hacen porque estudiar no es fácil. Se deja de divertirse, se tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. O a veces dejar de compartir con la familia, pero si el objetivo es superarse, enhorabuena, ¿verdad? Hay que hacerlo, vale la pena. Así es que un gusto, por aquí nos quedamos el día de hoy y Dios que les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, ¿verdad? Gracias,